Bueno, familia Litoral, con el temblor de la mesa, que venimos recargados de energía, retomamos en esta tarde este espacio que, bueno, hemos denominado Clase 2020 para todas las personas que quieren hacer parte de la Litoral y también las que ya hacen parte de ella. Y es un espacio que hemos co-creado para ustedes, en el cual, bueno, esta mañana arrancamos con esa maravillosa feria de financiamiento, donde les traemos muchos más beneficios, por eso el concepto de recargado, de los que ya hemos venido anunciando. Y ahora en la tarde nos espera una charla académica que está sencillamente genial y específicamente es muy pertinente para lo que estamos viviendo en este momento y para esa nueva realidad a la cual ya nos estamos enfrentando y pronto nos vamos a enfrentar con algunos cambios que nos vamos a dar cuenta. Que definitivamente el que está esperando bueno, que esto vuelva a la normalidad y demás, sí, efectivamente vamos a volver a una nueva normalidad y todos ya nos estamos adaptando para pues esta nueva normalidad que implica, bueno, implica unos retos, unos desafíos para todos, para el nuevo profesional que hace parte de esta nueva generación que nosotros hemos llamado y también para los profesionales que de pronto ya tienen un tiempecito en el campo laboral, pero que definitivamente también se van a enfrentar a esta nueva realidad. Entonces hemos creado estos espacios que son abiertos para todos, los espacios para compartir con nuestra comunidad y bueno, para compartir también con expertos. Y en este caso, ¿qué más experto y qué más voz autorizada que nuestro vicerrector? Pero antes de arrancar con nuestro vicerrector, con el doctor Juan Carlos Robledo, quiero recordarles para los que no estuvieron esta mañana que la Litoral ha diseñado una serie de beneficios que esta mañana dimos a conocer en nuestra feria de financiamiento recargada para todos ustedes, para seguir alimentando ese proceso de accesibilidad a la educación superior, para que no haya excusas, pues si la excusa es económica, definitivamente con la Litoral vamos a hacer hasta lo imposible para tratar de ayudarles en lo que más podamos para que no detengan su camino hacia una formación académica pertinente, que va a ser muy útil en esta nueva realidad definitivamente. Porque es que enfrentarnos a una nueva realidad sin armas es casi que nulo. Si esperamos quedarnos quietos y que, bueno, todo esto pase como muchos esperan y pues salir después al ruedo sin armas, pues definitivamente creo que no estamos en el camino correcto. Entonces esta mañana articulamos una serie de beneficios que se los presentábamos a ustedes. En esa serie de beneficios les puedo contar, y Hoiber me va a ayudar aquí con la información, que para los estudiantes antiguos hemos articulado un 10% de descuento adicional a lo que ya tenían. Hombre, pero ¿cómo así a lo que ya tenían? ¿Cómo así? No entendemos. Sí, claro, todos los chicos en la Litoral entran con unos beneficios de ingreso garantizados, unos beneficios solidarios que hemos preparado para ustedes. Y aparte de ese beneficio y del otro beneficio que ya lo tienen todos nuestros estudiantes antiguos, que es ese 10% de subsidio solidario por todo lo que estamos viviendo, van a recibir otro 10 más. Ese 10 más, ¿qué validez tiene? Tiene una validez durante los días 15, 16 y 17 para que legalicen sus matrículas. Así que ya lo saben, nuestras líneas de contacto están abiertas pues para atenderlos con todas estas, todo lo que necesiten para que puedan aprovechar este proceso. Ahora, los estudiantes nuevos, no nos hemos olvidado de ellos, también tienen otro beneficio. Por aquí ya Hoiber nos lo está colocando en pantalla. Los chicos nuevos que ya tenían un 40% de beneficio solidario durante toda la carrera, ahora les sumamos durante estos 3 días por acá, un 5% más de beneficio para que puedan aprovechar, para que definitivamente en estos 3 días aprovechen y legalicen sus estudios, bueno, en todo este modelo de alternancia que vamos a tener para el segundo semestre. Entonces ya saben, bueno, esperen, ¿cómo hacer el proceso? El proceso es muy sencillo. Para los que ya tienen volante o para los que no lo tienen, deben solicitarlo nuevamente con el beneficio aplicado o solicitarlo por primera vez a través de nuestros canales de atención. Puede ser a través del correo mercadeo@litoral.edu.co, puede ser a través de nuestro WhatsApp 301-706-6834 o puede ser a través de los correos que nos colocan aquí debajito, que son directamente los correos de admisiones y de financiera. Correo mpaternina@litoral.edu.co, jreyes@litoral.edu.co y financiera@litoral.edu.co. Y si tienen alguna duda, les recomiendo totalmente la comunicación por WhatsApp, que vamos a estar prestos a colaborarles de forma inmediata en lo que necesiten a través de esa línea 301-706-6834.
Bueno, vamos a arrancar de una vez, vamos a arrancar con nuestro invitado que ya nos está esperando aquí en el backstage, como decimos nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro vicerrector general, el doctor Juan Carlos Robledo, a esta transmisión. Doctor, adelante, bienvenido. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a toda la comunidad. Cordial saludo. Perfecto, ya lo estamos escuchando por acá. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Cómo vamos va a... todo? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, doctor. Nos alegra mucho tenerlo por acá. Por aquí tenemos en pantalla una presentación de un breve perfil que yo quiero hacer, me enorgullezco en realizar de nuestro vicerrector, para que todos conozcan quién es la persona que está a cargo de toda esta parte académica y en general de toda la vicerrectoría de la Litoral. Doctor, con su venia, si usted me permite, yo le hago la presentación. Gracias, Leonardo. No, con mucho gusto. Gracias. Listo. Nuestro vicerrector, doctor Juan Carlos Robledo Fernández, es consultor empresarial en el campo de la estrategia y desarrollo de organizaciones. Tiene más de 25 años de experiencia, profesor de posgrados a nivel nacional, pero también ha sido invitado internacional en las universidades Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Juárez de Tabasco. Es profesor investigador asociado para Colciencias, para académico del Ministerio de Educación Nacional, miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Y el profesor Robledo además es autor y coautor de diversos libros en estrategia y gestión del conocimiento. Como formación académica es doctor en administración por la Universidad de AFIT de Medellín, postdoctorado en estrategia de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, magíster en administración de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con el Tecnológico de Monterrey, México, economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, egresado del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes y egresado del proyecto Teorías de la Comprensión por la prestigiosa Universidad de Harvard en la Facultad de Educación. Además, diplomado en gerencia para el cambio por la Universidad Sergio Arboleda y es certificado internacional en gestión del conocimiento. ¿No? Una hoja de vida bastante envidiable, ¿no? Gracias. No, ahí caminando por la vida. Sí, señor. Bueno, yo voy a darle la bienvenida, a entregarle los micrófonos y bueno, vamos a estar aquí en el backstage muy pendientes a toda su conferencia y a colaborarnos lo que necesite. A la audiencia los dejo aquí con el doctor Juan Carlos. Doctor, la cámara es suya. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos los que nos están en este momento escuchando y para quienes vean el video en diferido, nuestro más atento y cordial saludo, deseando que todos se encuentren muy bien, se estén cuidando en el marco de esta crisis que estamos viviendo. Nuestros mejores deseos para todos ustedes. Sí, para el día de hoy, pues un tema que es interesante de conversar, que no tiene límites y que no tiene, digamos, un punto terminado. Y es el tema que tiene que ver con la perspectiva de lo que nos espera como sociedades humanas post pandemia o post COVID, digamos. ¿Qué o cuáles serían esos retos que seguramente el profesional del siglo XXI tiene que comenzar? El doctor Juan Carlos Echeverry dice que el siglo XXI comienza en el año 2020 y tiene un artículo muy interesante en la revista Dinero donde explica por qué desde su punto de vista el siglo XXI comienza a partir del año 2020. Sería interesante que lo revisaran. Muy bien, pero por qué hablar de prospectiva? ¿Por qué incorporar este concepto a una relación con la pandemia que nos acoge y que nos tiene, digamos, en pie de alerta? Porque la perspectiva tiene que referirse a los escenarios futuros y porque la perspectiva tiene que referirse a lo que se conoce desde las teorías del profesor Godet, francés, en los famosos futuribles. O sea, ¿cuáles son aquellos mejores futuros posibles que nos esperan después de esta crisis que estamos viviendo de salud pública a escala global? Tal vez ustedes, al igual que yo, se deben sentir bastante saturados de lo que viene pasando hace más de 120 días, 115 días tal vez, donde todos los días, las 24 horas del día, que prendemos el televisor, que vemos las noticias, cualquier espacio nos están, digamos, hablando de esta pandemia y ya se siente uno como saturado y digamos que
uno escucha hablar tantas cosas negativas que en ocasiones es mejor apagar el televisor y darse a una muy buena lectura de periódicos internacionales o de buenos textos, digamos, de obras literarias, porque de verdad, si queremos pensar en el futuro que nos depara, tenemos que preparar una mente más estratégica en el entendido de que no debemos llenarnos de todo lo negativo, aunque advierto, sí debemos ser prudentes y cumplir con las medidas. Y lo que trato de decir es que nuestro espíritu para poder construir este futuro que necesitamos requiere de estar muy atento a las oportunidades y no estar siempre rayando el disco sobre todo lo negativo y lo negativo y lo negativo. Y hay muchas cosas negativas y sobre eso se están construyendo muchos mitos y muchas, digamos, realidades equivocadas a mi modo de ver de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que estamos enfrentando una crisis. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y no es la única crisis. El mundo ha tenido más crisis. Entonces, permítame les cuento cuántos somos en el mundo. Le agradezco a Leonardo si me pueden pasar la diapositiva. En un breve resumen, ¿verdad? Que se hace por el Global Web Index y otros asociados en el mundo, pues se cree al año 2019, se estima, digamos, por estos equipos de investigador, que el mundo tiene alrededor de unos 7.600 millones de habitantes. Eso es, digamos, una estimación del total de la población global. Por favor, nos mantenemos en eso. Y de esos 7.676 millones de habitantes, hay un 67% que tienen en su poder al menos un teléfono móvil tipo smartphone, o sea, unos 5.112 millones de habitantes. O sea que si por algún momento se preguntan cómo es que este tipo de pandemia, aparte de ser virulenta, de ser altamente contagiosa, es altamente comunicativa, pues ahí está la respuesta. Cuando usted tiene un 67% de personas en el mundo, donde cada una tiene al menos un smartphone en la mano que está conectado a un internet, pues por ahí se mueve el virus también desde el punto de vista de los paradigmas mentales o los modelos mentales que la gente va armando alrededor de él. Pero de esos 7.676 millones de habitantes, alrededor del 57% son usuarios permanentes de Internet. O sea, un poco más de la mitad de la población mundial está en este momento conectada a Internet y en este momento con mayor intensidad por aquello de que la gran mayoría de la población, mucha, se encuentra en teletrabajo o se encuentra, digamos, resguardándose en sus casas. Ahora bien, de esa población total, el 45% se mantienen activos en algún tipo de red social. Son más de 3.400 millones de habitantes, ¿verdad? Y, digamos, un 42% está siendo penetrada permanentemente por usuarios de medios en redes sociales. Eso es para darle la idea de que este es un mundo que hoy está, no digamos, globalizado como se pensaba anteriormente, solamente desde el punto de vista económico y comercial, sino que está global conectado, digamos, para darle un término, globalmente conectado. Es un mundo conectado, es un mundo donde ya no es posible pasar a la sombra, quedarnos en la sombra y pasar, digamos, en el margen inferior para que nadie nos vea o nadie sepa qué está pasando. Hay cámaras por todo el mundo, hay satélites por todos lados, hay internet por todos lados y estamos trabajando en un marco de una economía digital. Todo eso hay que entenderlo para tratar de visualizar un poco cuáles son esos futuros posibles. Perdón. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, el mundo ha tenido muchas crisis de distintos tipos, ¿verdad? Hoy estamos hablando de pandemia. Hoy se llama COVID-19, ¿verdad? O coronavirus, aunque existen varios, según los expertos, existen varias modalidades de corona, pero el COVID-19, con el que lo conocemos. Pero para solamente tener un dato histórico, digamos, hemos pasado por la pandemia de la viruela, del sarampión, de la gripe española, de la peste negra, del VIH o también conocido como SIDA,
y hoy estamos en el COVID-19. Y adivinen cuál es el resultado de todo eso. El resultado de todo eso es que todavía seguimos aquí como humanidad. De que la humanidad, a pesar de las tragedias y a pesar del dolor que vive en cada una de estas pandemias, si se dan cuenta, los números son exorbitantes, ¿cierto? De personas fallecidas, pues en el marco de eso, la humanidad como especie, ¿verdad? Sale adelante, encuentra un camino. Y encuentra un camino porque esa es la razón de ser nuestra. Encontrar los caminos frente a los atajos o frente a las barreras o frente a las situaciones difíciles. Somos una especie diseñada para superar situaciones difíciles y por supuesto eso compromete muchos aspectos del ser humano que tienen que ver desde sus creencias hasta la forma como hemos venido desarrollando nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestra técnica. O sea que eh, no podemos concentrarnos en la pandemia para llorar sobre ella. Tenemos que concentrarnos en la pandemia para comprender cómo salir de ella, cómo superarla con el menor costo de vidas posible y tratando de mantener una economía lo más estable o lo más balanceada de tal manera que podamos volver a recuperarla en un menor tiempo posible. Porque cuando usted tiene una tasa de desempleo que nos lleva a calcular 5 o 6 millones de desempleados en lo que llevamos de cuarentenas, pues la cosa preocupa. Y eso nos debe preocupar a todos como sociedad y no solamente a los encargados de la economía del país. Nos debe preocupar a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas, porque las personas somos eso, somos comunidades realmente que tenemos que estar interconectados para poder apoyarnos y salir adelante. Entonces, no es la primera vez que vivimos una pandemia, no es la primera vez que vivimos una crisis, no es la primera vez que vivimos un problema de salud pública, pero sí es la primera vez, ¿verdad? Que vivimos una pandemia con un altísimo grado de conectividad tecnológica, de información y de desinformación. Solamente imagínense por un momento que esta pandemia actual no tuviera ningún tipo de contacto con medios de comunicación. ¿Cómo sabríamos lo que pasa en algún lado o en algún otro lado? ¿O cómo sabríamos si aparecen por ahí los magos de la medicina diciendo que X, Y o Z medicina es la que cura el virus? Entonces hay de todo. Esta es una pandemia que está haciendo que confluyan situaciones positivas y negativas. Y así se genera el balance entre lo positivo y lo negativo. Los dos polos opuestos tienen que generar algún tipo de campo de fuerza. Entonces, en este concepto y en esta idea, lo que yo les quiero decir es que no es la primera vez que nuestra especie se enfrenta a este tipo de desafíos. Hoy, con la ventaja de que tenemos más ciencia, más tecnología, más científicos dispuestos, hay más laboratorios y por supuesto, todo eso es un más positivo. Y también tenemos los negativos, pero no vamos a hablar de eso porque no es el interés hablar de elementos negativos en esta conferencia o en este encuentro que tengo con ustedes. Pero sí quiero que por favor entendamos que como especie estamos diseñados para superarlas, pero necesitamos poner de nuestra parte, porque ninguna de las pandemias anteriores ha sido superada de manera aislada, ha sido superada a través de la cooperación y la colaboración y por supuesto con mucha disciplina social. Y es tal vez lo que más nos ha afectado en estos días con esta pandemia vigente, la falta de disciplina social. No tenemos la suficiente disciplina social. Hay que aprender a desarrollar más ese concepto para poder superar con el menor costo posible este tipo de ataques que nos hace la madre naturaleza en términos de virus. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con cada uno de los seres humanos en este planeta? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? O sea, ¿qué es lo que está pasando con el mundo que creemos ver? Las realidades que creemos son las realidades que nos competen a cada uno de nosotros. Nuestro mundo es un mundo que primero que nada, antes de ser un mundo material y físico, también es un mundo sujeto a la mente, a nuestro pensamiento, a la capacidad de pensar, a la inteligencia. Somos seres diseñados para conocer lo conocible, para reflexionar, para hacernos preguntas, para buscar respuestas. En ese orden de ideas, entonces,
somos seres semánticos, somos seres conceptuales, somos seres que formamos nuestros modelos mentales a partir de creencias, creencias que pueden estar soportadas en bases objetivas o no. Entonces, en ese mismo orden de ideas, como seres humanos, que le damos significado o buscamos dar significado y significante al mundo que nos rodea a través de conceptos, pues necesitamos crearle sentido a las cosas. Necesitamos darle sentido a esta pandemia. ¿Qué sentido tiene esta pandemia para nosotros? La estamos llamando pandemia, la estamos llamando crisis, pero ¿qué sentido tiene para nosotros hoy? ¿Qué está significando para nosotros? ¿Cómo está interviniendo esta pandemia en el desarrollo de nuestros procesos mentales, de nuestras percepciones? ¿Qué estamos percibiendo hoy que no percibíamos antes? ¿Qué está provocando esta pandemia y esta crisis en nuestras percepciones como sociedad? Entonces, desde ese punto de vista, es importante, digamos, vincular el sentido que le damos a nuestras, digamos, a nuestro entorno, a nuestra vida cotidiana. Es necesario vincularlo a problemas como la escasez, ¿verdad? ¿La escasez de qué? De todo. No se trata solamente de escasez de economía o escasez de recursos, porque es que la escasez es de todo. Estamos hablando de una escasez que advierte desde aspectos ontológicos, aspectos axiológicos, aspectos inclusive praxiológicos o epistemológicos. Hay escasez de muchas cosas y no solamente de recursos. Ahora bien, la escasez como un concepto general, pero la escasez está vinculada a elementos de cultura. Y entonces cuando estamos tratando de crear sentido, ¿verdad? Y tenemos esos dos parámetros, escasez y cultura, pues ahí en la cultura van a subyacer todo ese mundo de nuestras creencias, nuestros modelos mentales, nuestras formas de ser. Y con esos modelos mentales vamos calibrando el sentido que le damos a lo que nos está pasando. Y cada quien le va dando sentido según le esté yendo en la fiesta, como dice popularmente por ahí. Entonces, no es el mismo sentido que le está dando el policía, que le está dando el médico o que le está dando el gobernante de turno o que le está dando el ciudadano que está en este momento en un hospital. El sentido cambia en la circunstancia, pero hay aspectos que se mantienen. Entonces, es muy importante entender que el mundo que estamos viviendo hoy es un mundo que nos tiene que llevar a algunos tipos de aprendizaje en el marco del sentido que le estamos dando a la situación que estamos viviendo, en el marco de cómo se están moviendo nuestras creencias y cómo esto que está pasando está moviendo nuestros modelos mentales, los está transformando o no, los está mejorando o no, y qué está pasando con nosotros como seres humanos. Cómo nos estamos transformando en el marco de esta crisis, o esta crisis cómo nos está transformando o no nos está transformando. No estamos cambiando, no queremos cambiar, o simplemente queremos negar el hecho de que existe la crisis. Y cuando estamos vinculando esos elementos de escasez con la cultura y el sentido que le damos a lo que sucede, vamos constituyendo todo ese complejo mundo de la realidad. Y ese complejo mundo de la realidad va a desarrollar o a entregar unos resultados, o esa realidad va a verse, digamos, configurada por tensión. El hambre biológica, la enfermedad es una tensión biológica, por supuesto, pero también vamos a tener tensiones mentales, agotamientos, estar encerrados, confinados. No nacimos para estar confinados. Somos seres de libertad. La mente confinada comienza a sentir las tensiones de ese confinamiento. También hay tensiones económicas, pérdidas de empleo, recursos, aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son tensiones económicas, pero también las hay sociales. Gente practicando el vandalismo o aprovechando la oportunidad. Gente también aprovechando para sacar lo mejor de sí mismos, haciendo solidaridad, cooperación, colaboración. Técnicas. Nos hemos dado cuenta como, por ejemplo, universidades y empresas se han unido para desarrollar de manera innovadora diferentes formas o modelos de respiradores para las UCIs. O sea, aparece lo mejor también del ser humano
la esencia de lo que somos, seres inteligentes, capaces de transformar y autotransformarnos. También hay tensiones tecnológicas y técnicas. No todos los problemas que enfrentamos se pueden resolver de la noche a la mañana. Los problemas se toman su tiempo y nosotros también tenemos que tomarnos el tiempo en términos de ciencia, tecnología, técnica e innovación. Eso todo no puede salir de la noche a la mañana. Hay procesos. Entonces, configurando permanentemente nuestro mundo. Y esas reconfiguraciones en función a lo que usted lee, lo que usted escucha, lo que usted practica, lo que usted cree y la forma como se rodea y de quiénes se rodea, pues van formando realidades. Realidades que o aportan de manera positiva o aportan de manera negativa. Entonces, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, eh, tomar un féretro de una persona fallecida y sacarlo por las calles para hacer una fiesta? Eso no tiene sentido. Esa no es una manifestación racional ni razonable del dolor y del sentir del dolor. Así no se hacen las cosas. ¿O qué sentido tiene coger el trabajo de una persona y dañárselo, como las noticias pasadas de el camionero, los camioneros que han perdido sus productos? O sea, como por mencionar unos elementos que distorsionan lo que realmente somos en el fondo. Somos seres humanos, pero estas tensiones, cuando no están debidamente reguladas y autorreguladas por nosotros y no tenemos la suficiente educación moral, porque no estoy hablando ni siquiera de la educación universitaria o de colegio, la educación moral, los buenos principios, los buenos valores, el respeto de lo ajeno, el respeto del derecho ajeno, el respeto de la libertad ajena, el respeto del otro. Las tensiones pueden llevarnos a desembocar en situaciones difíciles que después vamos a lamentar. Y entonces las personas simplemente dicen, es que no sabía lo que estaba haciendo. Y esas son las realidades que comienzan a, digamos, a configurarse. Y lo que está pasando en este momento, técnicamente, con esta crisis, esta pandemia, es que comienzan a caerse las formas de ser fingidas de muchos agentes y comienzan a verse tal como son. Entonces, hay realidades que tenemos que aprender a comprender para poder entender cómo superarlas, cómo mejorar frente a esa situación y no solamente cómo atacarlas, porque es mucho más fácil atacar que encontrar caminos de solución. Entonces, siempre que usted quiera atacar algo de alguien, pídale los zapatos prestados primero. Cuando le pida los zapatos prestados al otro y usted se los ponga, entonces vuelve y póngase los suyos y ataque, si es que puede atacar o si es que sabe cómo atacar. Entonces el mundo es eso. El mundo somos personas, un mundo que hemos creado. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Me pueden pasar la diapositiva, por favor? ¿Y qué es lo que está pasando? Que esta pandemia llamada COVID-19, una pandemia global, nos ha traído a una palabra que es muy antigua, crisis. Tal vez en los diccionarios pueden encontrar que tiene una etimología de origen griego. Y crisis tiene un prefijo que es cri, que también es un prefijo que sirve para el concepto de criterios. Cri, crisis, criterios. Y esa raíz y ese prefijo cri, una de sus acepciones, tiene que ver con decidir, tomar decisiones. Tiene que ver con decidir. Entonces, esta crisis. ¿Y por qué estamos en una crisis? Porque tenemos que tomar decisiones en todos los niveles de la vida humana y social. En este momento hay decisiones cotidianas, decisiones que podemos llamar de mediano plazo y decisiones que podemos llamar de largo plazo. Cada una tendrá su nivel y tendrá su propia configuración. Pero en el fondo es una crisis, quiere decir tiempo de cambio, tiempo de tomar decisiones. Entonces, la C podemos, haciendo el acrónimo de crisis,
podemos hablar de cambio y decisiones, que es lo que nos va a definir ese prefijo CRI. Cambio y decisiones. ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿En qué no? ¿En qué tenemos que cambiar dentro de 2 días o 3 días? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para mañana y qué decisiones tenemos que tomar para dentro de 5 años? Cambio, decisiones. Eso nos da la letra C de la crisis. Racionalidad. Tiene que ver con nuestra capacidad inteligente para apropiar los problemas, para descomponer los problemas y someterlos metodológicamente al planteamiento de soluciones, y ojalá de soluciones razonables, soluciones que sean realmente inteligentes. Entonces, la racionalidad la tenemos todos. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Sí depende de cada uno. Pero en condiciones normales somos seres racionales, en condiciones normales. En condiciones fuera de lo normal podemos ser seres y llegar a ser los seres más irracionales de este planeta. Pero en condiciones normales tenemos esa propiedad y nos acompaña esa propiedad de la racionalidad, la capacidad inteligente que tenemos para establecer métodos y estudiar los problemas, entender o llegar a soluciones de esos problemas. Y eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que mucha gente trata de hacer. Hay gente irracional que no entiende lo racional de las decisiones. Todo eso es parte del mundo que vivimos. Pero crisis en la R también significa racionalidad, capacidad inteligente, metódica, metodológica, técnica para afrontar los problemas y no para estar improvisando. La letra I nos lleva a la imaginación y no a la fantasía. Y ahí quiero hacer una diferencia. O sea, dicen los expertos, como el profesor Gardner de la Universidad de Harvard, que la imaginación es una de las máximas expresiones de la inteligencia humana. Y no estoy hablando de la fantasía, estoy hablando de la imaginación. Si somos inteligentes para crear métodos y enfrentar los problemas, podemos incorporar a esa capacidad racional la imaginación para alcanzar mayor creatividad frente a los problemas. Entonces, las crisis también nos ayudan a prospectar con la imaginación esos futuros posibles. Imaginémonos, ¿qué vamos a hacer después de que superemos este problema que tenemos hoy de salud pública a talla global? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos ser? ¿Qué escenarios queremos en la sociedad? ¿Qué nuevos cambios tenemos que incorporar? ¿Qué habrá que mejorar? ¿Qué permanece igual? Que creo que no va a hacer nada, todo tendrá que cambiar en su justa dimensión, digo yo, pero tenemos que tener imaginación para darle la oportunidad a la supervivencia de nuestra especie. Y la imaginación está en todos, pero hay que hacer buen uso de ella, muy buen uso de ella. No la fantasía, porque la fantasía es una recreación mental. También, como dicen algunos expertos, usted puede fantasear, pero eso no significa que usted sea una persona inteligente. Simplemente se está recreando mentalmente. Con la letra S, entonces tenemos que hablar de soluciones. Tengo racionalidad, tengo capacidad para imaginar, tengo capacidad para plantear soluciones. Soluciones que han sido racionales, que han sido creativas, innovadoras, que se han imaginado de esa manera. Son soluciones que permiten y que nos pueden ayudar a salir adelante. En términos de, o en el marco de este tipo de crisis, estas soluciones necesitan de todo el marco de cada persona y de cada
no pueden ser solamente de individuos. Necesitamos soluciones inteligentes, prácticas, que puedan llevarse a marcos colectivos, desde donde las personas, más que como individuos, sino como personas inteligentes, podamos resolver el problema en conjunto y no pretender que este es un problema solo de algunos, porque esa no es la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es que este es un problema de todos y cada uno de nosotros. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos que ser parte de la solución y no convertirnos en los problemas, porque ya tenemos uno que es bastante fuerte, se llama COVID-19, tiene nombre y apellido. Entonces, nosotros somos la solución. El COVID es el problema. Pero si nosotros nos convertimos en problemas, pues usted no va a solucionar un problema con otro problema. Usted solamente va a hacer las cosas más complejas. Entonces, soluciones inteligentes, aplicables, prácticas, que sean de fácil entendimiento para la colectividad, para las comunidades y para las personas como personas. Es muy importante. La palabra crisis también tiene otra I, que tiene que ver con integridad. Y tal vez es de las cosas que al menos en mi país tenemos que ver cómo reevaluamos, porque parece que la integridad se fue de paseo, como lo veo yo. Aquí se ha perdido la integridad, gobernantes que pierden la integridad, ciudadanos que pierden la integridad, líderes que pierden la integridad. Yo no sé, la integridad no tiene dicotomía. O usted es íntegro o no es íntegro. Usted no puede decir que es una persona medianamente íntegra. Es como yo no le puedo decir a una mujer, si yo fuera médico, señora, usted está medianamente embarazada o usted está medio embarazada. No, eso no hay dicotomía, o está o no está. Los valores no son dicotómicos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es que a uno le extraña que personajes de la realidad colombiana, por ejemplo, y otras partes del mundo, sobre todo la colombiana que he visto últimamente, les dé por decir cosas como, por ejemplo, que no, es que la corrupción es proporcional. ¿Cómo así que proporcional? O sea, uno puede ser corrupto en sus justas proporciones, según esa teoría. Y así no es. Eso no es lo que nos forma como una sociedad fuerte y una sociedad capaz de construir fortalezas para salir adelante frente a los problemas. Es la integridad. Es no negociar la integridad. Y la integridad está soportada en principios, en valores, en un marco axiológico que no tiene por qué ni siquiera ser enseñado en una universidad ni en un colegio. Eso no viene de la casa, de la cuna. Y es que a uno en la cuna es donde le enseñan a ser un ser íntegro. Entonces algo está pasando con las personas que creen que la integridad tiene dicotomía o que la integridad tiene justas proporciones. No, señores, la integridad no tiene justas proporciones. En una crisis, o usted es íntegro o no lo es. Pero esa idea que le tratan de vender a uno, de que la integridad es según el acomodo, según el personaje, según la situación, eso no es correcto. La integridad es una sola. O usted es o no es íntegro, porque no es dicotómica. Es una sola. Entonces, integridad. Y tal vez ahí es donde estamos fallando para enfrentar muchos de los problemas de la sociedad global y la sociedad en particular de nuestro país. Integridad. Hay que cultivar más eso, porque de nada nos sirve tener las soluciones si no somos capaces de aplicarlas con integridad. Recursos para entregar apoyos a la gente que necesita alimentos y los alimentos se pierden. Entonces, ¿dónde está la integridad? Necesitamos ser íntegros, porque eso es lo que nos vuelve una sociedad fuerte, es lo que nos va a dar dignidad como sociedad y lo que nos va a ayudar a salir adelante. Integridad. Y finalmente la S de crisis, la última S, tiene que ver con sostenibilidad. De nada sirve
la racionalidad que tengo, la imaginación que aplico, las soluciones que encuentro, y de nada sirve lo íntegro que somos, si nada de eso tiene como punto de orientación acciones sostenibles. Sostenibilidad. Necesitamos crear soluciones que sean íntegras, que estén cargadas de integridad, que sean innovadoras, creativas, racionalmente concebidas, pero que apunten a ser sostenibles. Porque es que ese ha sido el problema de nuestras sociedades humanas. Resolvemos problemas para 3 o 4 días, por decir una metáfora. Y después vuelve el problema, pero vuelve peor. Entonces, sostenibilidad. Y esa palabra es bien, bien grande. Esa no es una palabra para llevarla al reduccionismo matemático o al reduccionismo de otros ámbitos del conocimiento. Sostenibilidad es un concepto supremamente complejo, amplio. No se trata solamente de cuidar el agua y nuestros árboles. Sostenibilidad también tiene que ver con cuidar nuestros recursos, nuestra vida, nuestro entorno, nuestro sistema de vida. Sostenibilidad es un concepto vinculado a nuestra existencia. Entonces, crisis. Estamos en una crisis, por supuesto que estamos en una crisis. La humanidad generalmente siempre ha estado en crisis, algunas más percibidas que otras, pero siempre hemos transitado y saltado de crisis en crisis. Y cada una de estas crisis ha desarrollado en la humanidad, ¿verdad?, algún tipo de cambio, algún tipo de cambio. ¿Qué cambios va a desarrollar esta crisis que vivimos actualmente? Yo no sé todavía a ciencia cierta cuáles van a ser los cambios. Pero tendrán que haber cambios, porque si no hay cambios, es porque no ha habido aprendizaje. Si no hay cambios de fondo, es porque esta crisis no nos ha dejado aprendizajes. De no haberlos, es porque nada aprendimos de ella. Nada aprendimos de ella, porque el aprendizaje tiene que ver con la variación. Y la variación tiene que ver con el cambio. Entonces, el COVID-19 nos lleva a reflexionar sobre este tipo de crisis que está vinculando todos los aspectos de la vida humana, absolutamente todos los aspectos de la vida humana. Siguiente diapositiva, por favor. Aspectos de la vida humana que está vinculando: salud pública, economía, pobreza, los hábitos, los miedos, la tecnología, el comercio electrónico, la libertad. Esta crisis está poniendo en juego muchas de las ganancias del ser humano como ser humano libre, por ejemplo. Pero también está develando situaciones importantes para aprender. Y tan solo estoy mencionando algunos elementos que la crisis está tocando. Por ejemplo, en salud pública ya sabemos lo que está pasando. En salud pública, ¿qué aprendizajes tenemos? Pues que no tenemos un sistema de salud pública tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte como la gente pensaba, o algunos pensaban. Como dijo el rector de la Simón Bolívar, el doctor Consuegra, en un artículo en estos días pasados en El Heraldo de Barranquilla, nos estamos mirando frente al espejo de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Y el espejito dice muchas mentiras. Pero hoy el espejo se rompió. Esta pandemia ha roto el espejo. Y ya estamos viendo lo que es. Que durante más de 20 años hemos tenido un sistema de salud que no se ha preparado para la salud. Y ahí están los resultados.
Ahí están los resultados. Y no solamente nosotros. Prácticamente en todo el mundo se rompió el espejo de la salud. En algunos países se pueden de pronto salvar, pero realmente en la gran mayoría del mundo el espejo de Blancanieves de la salud se rompió. El espejo de la economía, nuestra economía. Entonces nos vienen y nos dicen que somos una economía fuerte, que estamos dentro de las 5 economías más fuertes de América Latina, que somos una economía supremamente fuerte. Y yo creo que sí, pero creo que no tanto como estaban diciendo. Pero no por los recursos, porque si lo que ha tenido Colombia es plata, es por otras cosas, que el espejo de Blancanieves en la economía se ha roto y nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando. Eso es lo que hacen las crisis. Las crisis permiten que la gente que se da la oportunidad de reflexionar pueda visualizar dónde se están rompiendo los espejos de Blancanieves. La pobreza. Pues siempre hemos escuchado de la pobreza, pero hoy se hace más evidente, más crítica y agudiza la crisis. Los hábitos. Los hábitos están cambiando y han cambiado. Ustedes pueden estar en cuarentena, valga la redundancia, entre comillas, cuarentena significa 40, pero llevamos más de 100 días. Yo creo que llevamos 2 cuarentenas y media. Entonces, después de usted estar confinado, sus hábitos cambian. Algunos. Otros, tal vez no. Y muchos hábitos van a quedar ya permanentes. Los hábitos generan costumbres y las costumbres generan la vida cotidiana, que luego se traduce en cultura. Entonces los hábitos están cambiando. Esperemos que los hábitos que están cambiando sean para mejor y no para peor. Yo apuesto a lo mejor. Los miedos. Da miedo, ¿verdad? Salir a la calle. Da miedo ir a un hospital. Da miedo ir a hacerse un examen de sangre a un laboratorio. Da miedo. Antes no teníamos miedo de ir a un hospital, a hacernos exámenes, porque hoy sí. Da miedo, ¿verdad? Entonces los miedos también están aflorando. Esperemos que esos miedos, a los cuales todos tenemos derechos, sean miedos que nos ayuden a mejorar como personas, como sociedad. La tecnología. Otro espejo que se ha roto para Colombia. Nos venden la idea de que este es un país de lo mejor y de los mejores en conectividad. Necesitamos trasladar nuestras clases al espectro virtual, al espectro de Internet, que en gran medida lo hemos logrado, pero todavía tenemos un déficit y mucha gente que no tiene cómo acceder a una conexión o a una terminal. En términos de tecnología de conectividad, estoy refiriendo a esta tecnología. La tecnología entra a evidenciarse hoy como una herramienta fundamental para enfrentar crisis. Y no me refiero a la tecnología solamente desde el punto de vista de los artefactos, sino que me refiero a la tecnología también como un componente social. Me refiero a la tecnología como concepto y no como herramienta. Me refiero a la tecnología como posibilidad para solucionar problemas. Me refiero a la tecnología como capacidad para pensar frente a los problemas. Entonces, el espejo de la tecnología en muchos de los ámbitos también se ha roto y tenemos algunos elementos que mejorar ahí. El comercio electrónico tal vez ha mostrado sus mayores ventajas. Ha permitido a los ciudadanos y a la sociedad, ¿verdad?, mantener algunas economías. Economías que han sido, digamos, esenciales para lograr tener, aunque sea unos mínimos de dinámicas.
y no tener todo un país congelado, que sería supremamente catastrófico. Entonces, el comercio electrónico, que está vinculado a todo el desarrollo de la Internet, de las aplicaciones, de la creatividad, de la innovación. Y otro aspecto, la libertad. Y en este aspecto de la libertad vamos a tener que reflexionar mucho, porque si bien es cierto, necesitamos como sociedad alinearnos con las medidas para entre todos salir adelante, también es cierto que como sociedad mantengamos una postura crítica, en el buen sentido académico de lo crítico. No la postura criticona, perversa, de estar atacando por atacar, de distorsionar por distorsionar. No, no, no. Me refiero al pensamiento crítico serio, el que nos enseñan en las universidades y en los colegios, pues el que yo creo que deberían enseñarnos a reflexionar, a no ser compradores baratos de ideas baratas para una sociedad confundida, a ser críticos en nuestras posturas, con principios y con valores, respetando las posturas de los demás, por supuesto. Es que uno puede expresar la libertad de sus pensamientos respetando los pensamientos de los demás. Yo puedo decirle al otro lo que pienso del otro si se lo digo bien, si lo expreso con respeto. Eso es libertad, o es una manifestación de libertad, pero no podemos abusar de ella. Y se está abusando de la libertad. Hemos perdido la idea concreta de lo que es la libertad. Hemos perdido, al menos yo percibo que estamos perdiendo la idea concreta de lo que es la libertad. No podemos permitir que la libertad se convierta en una mercancía, porque entonces nuestra sociedad estaría condenada a la oscuridad permanente. Y la libertad es parte de nuestra esencia. La necesitamos para poder desarrollarnos. Todo eso nos lleva a pensar en los problemas de la supervivencia, como especie, como sociedad, como personas. Problemas de la supervivencia. En días pasados, reflexionando sobre las personas que se fueron a un camión de gasolina, carro cisterna, y eso explotó y lamentablemente ha matado a tantas personas y han fallecido. Y luego viendo los episodios de otros camiones que se han volcado con comida, viendo cómo en unos lugares las personas ayudan a guardar la comida al dueño de la comida y en el camión y no se la roban, pero viendo en otros lugares cómo sí llegan a robarse la comida del accidentado y en vez de llegar a auxiliar al accidentado. Yo le decía a alguien en una red social que es que uno no puede pensar que el hambre y la pobreza es lo que determina al pobre, a la persona en pobreza. Porque si eso fuera así, si yo hago esa ecuación, lo que estoy diciendo es que la pobreza y todo el que está en condición pobre es ladrón y bandido. Y a mí me parece que eso no es así. Me parece que eso es una lógica equivocada. Me parece que ese no es el punto de análisis. El punto es qué tan quebrada está nuestra cultura de valores en nuestra sociedad. ¿Qué tanto quiebre tiene? Está tan quebrada que perdemos el respeto por lo ajeno. Y eso tiene que ver con supervivencia. Pero la supervivencia no es sinónimo de robar, de volverse un criminal. Eso no es sinónimo. Es un concepto más amplio. Los dominios. ¿Quiénes están dominando a quién? ¿Qué está dominando qué? Las pugnas. En perspectiva, no podemos construir los escenarios futuros que necesitamos como sociedad
si los dominios no llegan a los mínimos comunes de acuerdo para ayudar en un todo a la sociedad a avanzar hacia esos escenarios futuros posibles en mejor condición. Entonces, en el marco de una pandemia tan delicada como la que estamos viviendo, y los dominios lo que están haciendo es construir un marco de divisiones, en vez de construir un marco de cooperación, independientemente de los extremos o independientemente de sus propias creencias. Entonces los dominios son importantes, pero sobre eso hay que tener una postura crítica, porque es que estos dominios, cuando se desbordan en lo exagerado y en lo extremista, desbordan la mentalidad de las sociedades y nos llevan a situaciones muy delicadas, casi que sin posibilidad de reversa. Entonces estos dominios, que son de mucha naturaleza, que son multiversos, que son pluriculturales, estos dominios, tenemos que ver qué hacemos con eso para que nuestros escenarios futuros tengan mayor posibilidad. Las ideologías. Todos tenemos derecho a pensar desde nuestras posturas. Nos hemos ganado el derecho a pensar. Y digo nos hemos ganado porque nuestra especie se ha ganado el derecho a pensar. Ha corrido mucha sangre bajo los puentes en pos de la libertad. Y dentro de esa libertad, la libertad de pensamiento. Entonces, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a tener sus propias ideologías. Lo que el mundo no tiene derecho es a imponerle ideologías a los demás. Si usted practica una ideología, es porque usted cree en ella, no porque la compró o se la vendieron. Porque si usted practica una ideología porque la compró o porque se la vendieron, usted no tiene una integridad lo suficientemente sólida para ser quien dice ser. Pero si usted practica unos principios y usted cree en unas ideas, pues practíquelo, pero con respeto por los demás. Porque los demás también tienen derecho y tenemos derecho. Entonces hay que saber manejar este concepto de las ideologías, ¿no? Que se ha llevado a un escenario más mercantil y más extremista, y que esta crisis lo que ha hecho es develar esas situaciones tan profundas y esas quebradas, como digo yo, de nuestra sociedad. Las alternativas. Siempre como sociedad vamos a tener alternativas, estimados amigos. Siempre hay alternativas. Entonces, frente a la idea de que no tenemos alternativas, la respuesta es sí tenemos alternativas. Porque las crisis son precisamente para eso, para encontrar alternativas. Y sí las hay, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como sociedad, como personas, para llegar a esas alternativas y que sean las mejores posibles. Las creencias. Por supuesto que necesitamos creencias. ¿Qué sería de un ser humano sin creencias, por favor? ¿Qué nos hace humanos? Las creencias nos hacen humanos. Entonces tenemos derecho a las creencias, pero ojo, no a la deformación que utilizan algunas personas para explotar las creencias de los demás. Si somos seres inteligentes y tenemos creencias, es porque creemos en ellas, ¿verdad? Pero de una manera clara. Ahora, ¿puede alguien cambiar sus creencias? Pues como dijo Winston Churchill cuando estaba planteando en su conferencia en el Parlamento la idea de enfrentar a Hitler y no aceptar su propuesta de un tratado, pues como dijo Winston Churchill, quien no puede cambiar de opinión, no puede cambiar las cosas.
Más o menos así lo dijo. Pues las creencias son lo que son, creencias. Hay gente que puede cambiar de creencias y no por eso deja de ser persona. Yo no puedo dejar de querer a mi hermano si mi hermano cambia de creencia y no son las que yo comparto. Yo no puedo dejar de querer a mi amigo porque mi amigo cambió de creencias. Es mi amigo. Se le respetan sus creencias. Y si tenemos, entre comillas, enemigos, también hay que respetarle las creencias y llevarles al debate. Entonces, las creencias son importantes si queremos construir un futuro con libertad. La investigación, el desarrollo y la innovación es fundamental, porque ya está totalmente demostrado. Una sociedad que no investiga, que no educa, que no tiene universidades, que no favorece el mundo universitario, una sociedad que deja la educación en tercer o cuarto plano, es una sociedad que se queda en la oscuridad, rezagada. Si queremos tener una sociedad en un futuro fuerte, más justa, necesitamos educación, porque el conocimiento es un sinónimo de libertad. El conocimiento no puede ser para unos pocos. Necesitamos democratizar el acceso al conocimiento. Y eso implica oportunidades, implica inversión de lo público y de lo privado. Pero también implica liderazgo y no solamente discursos alegres sobre ciencia y tecnología. Entonces, una sociedad que no invierte en su investigación, en su desarrollo y en la innovación, es una sociedad condenada a no tener un futuro de los mejores posibles. Y todo eso nos lleva a pensar en una pregunta. ¿Qué es lo importante en los nuevos escenarios? No qué es lo urgente, porque urgente, ya sabemos que hay muchas cosas urgentes. Ahora, ¿qué es lo importante en estos nuevos escenarios? ¿Qué es lo importante una vez superemos esta pandemia? Y ese qué es lo importante lo quiero dejar manifiesto en el plural. Quiere decir, no es una cosa importante. Seguramente van a haber muchas cosas importantes, pero quiero sintetizarlo en esa pregunta. ¿Qué es lo importante en los nuevos escenarios? Vamos a seguir construyendo un mundo material en donde lo importante no es la persona, porque hasta ahora ese es el mundo que hemos construido. Hemos construido un mundo material donde lo importante no es la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Eso nos lleva o me lleva a una conclusión que puede ser en plural, pero voy a tratar de sintetizarla. A una conclusión. Siguiente diapositiva. Traté de resumirla así. O sea, los seres humanos hemos construido un mundo material sobre el cual se ha constituido la base de nuestra civilización. Y por supuesto, eso implica hablar de progreso. Pero hemos sacrificado en gran medida el valor del mundo inmaterial, que antes cohesionaba a la humanidad. ¿Y qué es lo inmaterial que estamos sacrificando? Lo inmaterial que estamos sacrificando es el hecho de entender y comprender de manera precisa que el otro importa, pero que también existen unos inmateriales que tienen que ver con el ser humano, sus ideas, sus creencias, sus formas de ser, sus principios, sus valores. Nos hemos vuelto una sociedad tan desconfiada que hay que firmar 20 papeles o 30 papeles para un contrato. Nos hemos vuelto tan desconfiados como sociedades que ya no creemos en la palabra del otro, como en los viejos tiempos.
cuando solo con dar la palabra era sinónimo de cumplimiento. Y no es eso la idea de que como hemos cambiado tiene que cambiar todo. No, uno puede cambiar sin necesidad de cambiar lo importante, lo que realmente da fundamento a la existencia humana. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que cambiar el concepto de honor, dignidad y respeto? Porque es que el concepto de honor, dignidad y respeto debe ser practicado de la misma manera por millennial, por generación X, por generación Y y por centennial. Eso no es dicotómico, eso no es de justas proporciones, como dicen algunos. El honor es el honor, la dignidad es la dignidad, el respeto es el respeto. Eso no puede tener significados distintos a lo que son. Entonces, no es posible perder esos inmateriales. Y sobre todo, no es posible seguir perdiendo la idea de que la persona importa, porque la persona sí importa. Aún y cuando nuestro mundo cada vez es más automatizado, más robótico, más electrónico, aún y cuando nuestro mundo llegare al punto de la singularidad tecnológica y las máquinas sean máquinas, nosotros seremos personas y seguiremos siendo personas. Lo que representamos como especie humana. Entonces no podemos perder la idea de lo inmaterial que está dentro de cada uno de nosotros. Y no podemos hacer el trueque o seguir sacrificando ese inmaterial por un mundo material que es importante como sinónimo de progreso. Pero ¿de qué sirve progresar en lo material si lo humano desaparece? Y hemos suscrito este mundo material a un concepto de economía. Y por supuesto que es importante la economía. Yo soy economista y lo entiendo perfectamente. Y entonces desde ese supuesto, digamos, desde ese punto de sujeción de la economía, hemos anclado nuestros estilos de vida, hemos anclado nuestra visión del mundo, hemos anclado las ideologías políticas y hemos establecido nuestros códigos culturales. Tanto es así que duramos muchos días, al menos en este país, si lo recuerdan, estableciendo de que había un dilema entre economía y salud, que qué era más importante, si mantener la vida o mantener la economía. Y llegué a leer en periódicos importantes de este país personas a favor de defender solo la economía. También personas a favor de defender solo la salud o la vida. Que en lo personal creo que la vida tiene que existir para que la economía exista. Pero crearon un dilema, como si economía y vida tuvieran que ser opuestos. Y nos han vendido la idea en algunos sectores de que o es la economía o es la vida. Y yo les digo, si las decisiones que se toman son íntegras, son inteligentes, son racionales, son creativas, podemos mantener un balance entre economía y vida. Pero para eso necesitamos una sociedad más consciente, más disciplinada, con una mejor actitud crítica, con una mejor predisposición a vernos como un país y como una patria. Y no solamente a vernos como individuos en una colmena, que luchamos como locos desesperados por sobrevivir. Esa es una visión equivocada de una sociedad. Necesitamos vernos como lo que realmente somos. Seres humanos inteligentes, capaces de organizarnos, de organizar y de sacar adelante los problemas. Somos una sociedad que está cayendo en el canto de las sirenas. En el libro La historia
la Odisea. En la historia de la Odisea, cuando Ulises llega al mar de las sirenas, le pide a sus hombres se pongan cera en los oídos, porque las sirenas son supremamente bellas, 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 solo que dentro de sus corazones son unos monstruos completos, y él lo sabe, y por eso le pide a sus hombres ponerse cera en los oídos, para que no caigan en la tentación del canto de las sirenas. Y en la medida que no practiquemos pensamiento crítico, que no tengamos posturas claras, que no seamos respetuosos, y en la medida que no logremos entendernos como una sociedad organizada, gente y capaz, si eso no se logra, simplemente seguiremos siendo un país en vías de desarrollo, y así nos seguirán llamando durante los próximos 100 años, país en vías de desarrollo, porque ya llevamos 200 años que nos están llamando así. 100 años más seguramente pueden pasar. Entonces necesitamos ser más críticos, un poco más objetivos, respetar las creencias de los demás, no comprar barato, entre comillas, ya saben a qué me refiero. No compren ideas baratas, porque usted se vuelve entonces una persona muy barata. Estudien, lean, reflexionen, formen criterios, porque recuerden que el prefijo cri significa decidir, elegir. De eso se trata la perspectiva que tendremos después de esta pandemia. Se trata de decidir sobre los escenarios futuros que queremos construir como sociedad. Se trata de decidir qué educación queremos, qué conocimiento necesitamos, qué investigación necesitamos. Se trata de decidir quiénes queremos ser como personas, qué queremos ser como sociedad. Se trata de decidir cómo queremos que nos vean como país. Queremos que nos vean como un país organizado, fortalecido, sinérgico. Queremos que nos vean como un país fuerte, fuerte en cada persona, fuerte en cada familia. Honestos, respetuosos, o queremos que nos vean como algunos nos han vendido por muchos años, como un país de narcotráfico, de bandoleros o de criminales. Y eso no lo somos. Somos más. Somos un país de gente buena, gente capaz, que es capaz de construir el futuro que nos merecemos. Por eso la invitación es a la prospectiva en lo que viene. Pensemos positivamente en lo que viene, en lo que queremos que venga. Seamos más disciplinados y ayudemos a superar esta crisis, cada uno de nosotros. Ayudemos. Es la única manera de salir adelante, entre todos. Esto no es solamente un problema del gobierno o es un problema de algunos otros. Es un problema de todos. Muy bien. No queda más sino agradecerles a todos ustedes su atención. Decirles que sigamos adelante. La vida es hermosa, la vida hay, ¿verdad? Y la vida es como las rosas. Tienen espinas, pero no dejan de ser rosas. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos por estar presentes y a quienes estarán de manera diferida.